Hola a todos, les saluda la catedrática María Carolina Zúñiga Borjas y en esta oportunidad vamos a interactuar con la temática Niñez y Adolescencia de Francisco Morazán. Es importante que la audiencia que escucha en este momento tome el debido interés y ponga atención sobre la historia de este prócer que sobresalió lo que fue en Centroamérica. Iniciemos sobre la historia de Francisco Morazán desde sus orígenes. Hablamos del año 1750. Fue en esa etapa donde se dio a conocer que el primer familiar de Francisco Morazán en llegar a territorios español fue su abuelo Juan Bautista Morazán, quien vino procedente de la isla de Córcega, de Europa. No se conoce exactamente cuál fue la fecha donde se estableció en América, pero sí se especula que en la década de 1750 este estuvo como 30 años y más, donde se dio historia desde el año 1790. Él comentó que en esos 30 años de vivir en estas posiciones del rey de España, y fue en el año de 1764 donde Juan Bautista Morazán se estableció también en el mineral de San José. Este era aledaño a Yuscarán, que entonces pertenecía a la alcaldía mayor de Tegucigalpa. El abuelo de Francisco Morazán tenía cierta solvencia económica, ya que éste fue capaz de enviar a sus hijos a estudiar a los mejores colegios de la ciudad de Guatemala y Comayagua. Juan Bautista Morazán se contrajo matrimonio 3 veces. De ellos procreó 8 hijos. Uno de ellos pues, fue José Eusebio Morazán, quien junto a su esposa Guadalupe Quesada Borjas procrearon a este varón o niño que conocemos con el nombre de José Francisco Morazán. Entonces, para concluir, decimos que en este año 1750 el origen de Morazán data desde su abuelo Juan Francisco Morazán. Este emigró desde la isla de Córcega en Europa, un hombre de recursos financieros, donde educó a sus hijos en la ciudad de Guatemala y Comayagua. Y el padre de Francisco, José Eusebio, que se casa con Guadalupe Quesada Borjas, estos procrean a José Francisco Morazán, y el destino tenía lazos mayores porque en esa época también en su mayoría pues tienen de tío a Dionisio de Herrera, el cual fue su sobrino, en aquel entonces el futuro jefe de Estado, y además sobrino político de José Cecilio del Valle. A estos dos se atrevimos, los dos gigantes de la independencia. Hablemos ahora de la biografía El nacimiento de Morazán. Un 3 de octubre de 1792 nace un pequeño niño que le colocan de nombre José Francisco Morazán Quesada en la vía de Tegucigalpa, Honduras. Si bien es cierto, no hay mucha información de la infancia del héroe en sus primeros años, pero sí se puede afirmar que fue expuesto tempranamente a las ideas y a la historia en un mundo donde podemos decir que fue destinado a cambiar la historia. Mundo denominado por o dominado por el Imperio Español, su vida temprana fue una semilla de rebelión y libertad. Comprendiendo que desde esta etapa y el linaje de consanguinidad fueron Dionisio de Herrera y José Cecilio del Valle quien apoyaron en esta parte de niñez y juventud. Veamos ahora la educación de Francisco Morazán. La historia dice que en el año 1804, una cátedra de gramática en el convento de San Francisco fue el primer contacto formal que tuvo Francisco Morazán con las letras. Pero lastimosamente esta cerró en el año 1805. Decimos entonces que afortunadamente para el héroe Francisco Morazán, su tío Dionisio de Herrera tenía contaba con una biblioteca de mejor proveída de la provincia. Aquí tenía muchos libros ilustrados que figuraban dentro de las colecciones que ahí se mencionaban. Podemos decir que dentro de las obras estaba Rousseau, Montesquieu, Diderot, y con ello Morazán aprendió sobre importantes nociones, sobre el republicanismo, sobre la igualdad, sobre la lucha con respecto a la igualdad de los seres humanos, el libre comercio y la lucha contra la explotación. Además, Herrera no solamente le dio libros, lo entrenó en leyes y la administración pública, defendiendo acusados
y redactando documentos oficiales. En esta etapa de adolescencia y juventud, en esta preparación de estos ilustres, consideramos que Herrera no solamente proveyó a Morazán de acceso a los libros más avanzados de su época, sino que también fue su mentor en el trabajo de la administración pública. Dionisio de Herrera había cursado estudios de leyes en la Universidad de San Carlos de Guatemala y era litigante en las causas criminales y también en la defensa pública de varios acusados. Además, actuó o efectuó actos de escribanía en el gobierno político de la alcaldía mayor. Vamos ahora al año 1825, dando a conocer que Francisco Morazán fue influenciado mucho por lo que fue Dionisio de Herrera, y esta formación en legado de juventud forjó a Morazán un estratega, una persona hábil con la pluma y la espada, y a sus 33 años de edad fue secretario general del despacho y él ya pacificaba rebeliones en Tegucigalpa. Su adolescencia entre libros ilustrados y lecciones de justicia fue el cimiento del héroe que unificaría Centroamérica y aquí moriría por ella. Entendemos que en esta fase Morazán fue educado con ese civismo, con ese amor a su patria y con un deseo de cambiar y de guiar a este país a un mundo diferente para el servicio del pueblo. Vámonos ahora al año 1825. En esta etapa es donde conoce a la que fue su esposa. En aquel entonces, María Josefa Lastiri, Úrsula de la Trinidad. Ella, parte de la historia, es nacida 17 días después del nacimiento de Francisco Morazán. Si vemos en la parte anterior, José Francisco Morazán nació un 3 de octubre de 1792 y María Josefa Lastiri nace un 20 de octubre de 1792. El nombre que le acreditan era María Josefa Úrsula Francisca de la Santísima Trinidad Lastiri Lozano, quien sería compañera de vida de Francisco Morazán. Pero ella, previo en el año 1818, contrae matrimonio con Esteban Travieso, pero con él procrea 4 hijos. Cuando éste muere, ella enviuda y se casa con Francisco Morazán en el año 1825. En esa etapa se dio este matrimonio un 30 de diciembre de este mismo año 1825. María Josefa era parte de ese poderío o de la élite en ese entonces de la sociedad, y Morazán ejercía como secretario del despacho del Poder Ejecutivo. Importante mencionar que esta mujer fue parte de la brújula o de asesoría para las ideas políticas de Morazán. Podemos decir que fue su consejera. Aparte de ello, su condición económica le permitió el apoyo, donde ella tenía una red de contactos entre las grandes élites hondureñas y le permitió entonces a Francisco Morazán continuar su linaje en ideas políticas. En esta parte, como Morazán pudo dedicarse a la revolución sin temor por su hogar, la paz doméstica que María Josefa Lastiri le garantizaba a Morazán le permitió al héroe entregarse a sus proyectos. En consecuencia, podemos decir que esta señora, en esa etapa de sus 33 años de juventud, le dio este lugar en la historia a Francisco Morazán como parte de la consejería política y más aún la contribución económica para hacer realidad la revolución morazanista. Ahora les dejo imágenes de cómo pudo ser Francisco Morazán en su etapa de niñez, en fase de caricatura, y el mensaje que él siempre anhelaba, donde dice: la educación es el alma de los pueblos y el abono de los ejércitos de la libertad. Solo educados podemos creer y podemos cambiar y combatir el gran daño que se le ha hecho a la sociedad en general o en sí a un pueblo. Aparte de ello, tenemos otra imagen de un Morazán en su juventud, donde ya brillaba, firmando documentos como secretario general
del despacho y nos deja un mensaje a la juventud donde dice: declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo. Excito a la juventud, que es la llamada a dar vida a este país, que dejo con consentimiento por quedar anarquizado, y deseo que imiten mi ejemplo de morir con firmeza antes de dejarlo abandonado al desorden en que desgraciadamente hoy se encuentra. Y aquí cito el enlace donde podemos encontrar este mensaje para la juventud. Estimada audiencia, les dejo este mensaje: que continuemos este legado, que erradiquemos esa anarquía que aún persiste en nuestro país. Imitemos el ejemplo de aquel hombre idealista, de aquel hombre que luchó por esa Unión Centroamericana y que creó esa federación, y que más aún creyó en la educación, porque solo educados podemos considerar y sacar adelante un país. Además, considerar que Roger Dalton, un escritor, nos dice que Morazán y la juventud también nos deja algunos mensajes, como en su testamento dijo que la juventud es la llamada a dar vida a este país, porque solo la juventud, agregó, podría imitar su ejemplo de morir con firmeza antes de cerrar o de dejar a Centroamérica abandonada al desgraciado desorden en que se encuentra. Refiriéndose a su propia persona, agregó que moría pobre y con deudas, y que su fusilamiento iba a ser un asesinato, y por consecuencia así fue. Los dejo a manera de reflexión a toda la juventud que escucha, y más aún decirles que esta temática está basada en el capítulo 2 del libro Cátedra Morazánica, en sus páginas 28 a la 32. El autor del libro, Daniel Esponda. La editorial, El Sabio Valle. Esperando que todos reflexionemos y busquemos ese ideal, continuando este legado que nos dejó este prócer centroamericano. Muchísimas gracias.